me imagino, estamos saliendo de la audiencia del presidente panameño Martinelli. Guys, aquí está preparado un micrófono para todo. Manipulada políticamente. ¿Qué quería decir el abogado? A ver, yo les quiero poner esto en perspectiva para que estemos todos claros. Durante los 5 años que Ricardo Martinelli fue presidente, durante 26 meses lo acompañó de día y de noche. Para lo bueno, lo malo y lo feo, Juan Carlos Varela, hoy presidente de la República de Panamá. Que Juan Carlos Varela quiera ahora decir que él no conocía o no sabía es ilógico totalmente. Yo les puedo incluso entregar a ustedes los documentos que le presenté a la Fiscalía de Panamá, que no ha querido investigar, en donde le entrego las cuentas de Juan Carlos Varela de todo el dinero que recibió de Odebrecht. Estamos hablando de los delitos. Vale. No, lo que quiero decir con esto es de que en el Tratado de Extradición de 1904, en el catálogo no existe el delito de interceptación de comunicaciones. Panamá tiene un tratado bilateral con Estados Unidos. En ese tratado se especifican los delitos por los cuales se puede pedir la extradición de una persona que es investigada o que ha sido condenado. En ese catálogo no existe el delito que hoy vemos aquí. Y ese delito reviste una particularidad que les quiero decir. En Panamá, a Ricardo Martinelli nunca se le hizo imputación de cargos. El fiscal de la Corte Suprema pasó directamente a la acusación. Eso en el derecho penal moderno mundial es un absurdo total. En Panamá, las personas que gozan de un fuero, como Ricardo Martinelli, por ser diputado del Parlamento Centroamericano, no gozan de una segunda instancia. Ustedes recordarán que aquí se debatió en esta misma corte hace algún tiempo atrás, hace algunos meses, el caso del ex ministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, donde en primera instancia le negaron la fianza, pero en segunda instancia, en apelación, se la concedieron. ¿Por qué se la concedieron? Porque no representa a Andrés Felipe, igual Ricardo Martinelli, ningún peligro de que se va a fugar de aquí o se va a sustraer de la justicia. Para nada. Ricardo Martinelli sabía perfectamente bien que estaba en proceso el trámite de extradición y que ustedes están asegurando que hay un trasfondo político. ¿Pudiera pedir asilo político en los Estados Unidos? Ya lo pidió. Ricardo Martinelli lo solicitó y ese pedido de asilo está en trámite justamente. Pero no corre el riesgo ahora que se ha hecho una detención el día de ayer, como prácticamente solicitando o más que nada atendiendo esa solicitud de extradición de la Corte Suprema de Justicia. No, pero es que no confundamos dos cosas. A ver, esto en Estados Unidos, cuando se tramita una extradición, se sigue un proceso. Este proceso apenas inicia. Y hoy lo que hemos visto es simplemente una legalización de una captura. No hemos visto fallar el fondo de este caso. Esto va apenas a iniciar. La audiencia del martes es para debatir el tema, hacer las diversas argumentaciones sobre la petición de la defensa de la fianza. Perdone, doctor, el abogado señaló que iban a consignar unos documentos para explicarle al juez de qué se trataba esta motivación política. ¿Qué tipo de documentos van a consignar para esa audiencia? Yo prefiero que sea la defensa el día martes que haga las explicaciones debidas, pero nosotros tenemos pruebas completas de que hay una persecución política contra Ricardo Martinelli en venganza de que cuando él era presidente votó de canciller de la República y era su vicepresidente a Juan Carlos Varela. Esto es una retaliación de Juan Carlos Varela porque lo echaron del gobierno. Ganó la presidencia posteriormente y ahora está tomando venganza. Esa es la verdad. Es decir, durante 26 meses, Juan Carlos Varela compartió las mieles del poder con Ricardo Martinelli. ¿Usted está hablando puntualmente de las escuchas telefónicas? Estoy hablando de todos los hechos por los cuales Juan Carlos Varela le ha abierto causa a Ricardo Martinelli en Panamá. ¿Los 150 indultos? Mire que aquí nosotros tenemos aproximadamente 12 procesos en trámite en la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Pero la Fiscalía, el Ministerio Público en Panamá investiga de forma selectiva. Nosotros le hemos presentado a la Fiscalía todos los dineros que ha recibido Juan Carlos Varela vía sus empresas licoreras en China, donde ha comprado equipos, donde ha comprado insumos de la plata que le dio Odebrecht
y la Fiscalía no se ha inmutado en investigar. ¿Piensa usted que Más, el juez de les Estados quiero dar Unidos una información. Panamá se niega a colaborar o a firmar un acuerdo de cooperación internacional con Brasil para poder recibir las delaciones. Brasil impone que si yo te voy a entregar las pruebas que yo he investigado, tú tienes que asumir el compromiso de que no vas a investigar a los ejecutivos que me han dado a mí toda la información. ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Cómo está él? ¿Cuál es su estado? ¿Está nervioso? ¿Está tranquilo? Mire, cuando yo... Que el abogado dijo de que no se encontraba. Bueno, Ricardo es una persona que por su edad obviamente tiene los achaques propios de hipertensión. Ricardo Martinelli, como abogado de él en Panamá, y lo he explicado a la prensa nacional en Panamá, nosotros le hemos aconsejado no concurrir. Usted concurre cuando las reglas son objetivas, son claras, pero en un estado salvaje usted no concurre porque usted está en desventaja. Por eso Ricardo Martinelli prefiere concurrir aquí, en el sistema norteamericano, en donde está consciente de que el fallo que se vaya a dar al final va a ser un fallo en estricto derecho. ¿El juez por qué le niega la fianza? Generalmente, fíjese, el tema de la negación de una fianza inicialmente es un tema de apreciación de un juez. Sí, el juez, el caso de Andrés Felipe, vamos al caso de Andrés Felipe Arias, recientemente juzgado en esta corte, se la negaron en primera instancia y se la concedieron en segunda. Así que eso no dice absolutamente nada. Yo creo que precisamente ese es lo interesante del debate. Ustedes mencionaron que en la Corte panameña simplemente se le formularon cargos, sin embargo no se le acusó. ¿Ustedes van a utilizar eso como alegato en la parte de la defensa? Mire, el Tratado de Extradición de 1904 dice que el Estado requirente, en este caso Estados Unidos, no tiene por qué entregar a Ricardo Martinelli si el hecho es de carácter político. El hecho es de carácter político. A Ricardo Martinelli lo está persiguiendo su ex vicepresidente en venganza porque lo echó del gobierno siendo vicepresidente. Ese es todo. ¿Se han presentado algunos familiares de Ricardo Martinelli el día de hoy? Para poder montar el imperio licorero que tiene el presidente de la República hoy día en Panamá. Eso se hace con el dinero de Odebrecht. Nosotros lo presentamos al Ministerio Público de la República de Panamá. Como también hemos denunciado una cantidad de bancos en Panamá en donde se lavaron cientos de millones de dólares y ni siquiera la Superintendencia Bancaria de la República de Panamá se ha dado por aludida. ¿Hasta dónde se puede esperar que ustedes acusen al presidente de Panamá ante la misma corte que hoy debe decidir si extraditan o no a Martinelli? Mire, todo es posible. En este momento todo es posible, pero le voy a adelantar algo. En 24 meses, cuando Juan Carlos Varela deje de ser presidente de la República de Panamá, quizás nos veamos entonces en esta corte bajo otras circunstancias, siendo él entonces el imputado. ¿Pudo conversar con Ricardo Martinelli? Claro, lo saludamos, lo vi muy optimista, muy decidido a hacer la pelea. ¿Sí? Levantó el pulgar cuando le hice una señal de abrazo para él. Yo vi un hombre decidido a pelear. El que no conoce a Ricardo Martinelli tiene que aprender a tratarlo. Es un hombre que se crece en las adversidades. Y hoy lo vi en una condición dispuesto a dar la pelea. ¿Qué espera que suceda el martes? Bueno, que le den la fianza. Le den la fianza para que él entonces afronte el proceso en libertad. Ricardo Martinelli, desde antes de ser presidente, tiene residencia aquí en Estados Unidos, tiene vivienda en Estados Unidos, tiene empresas en Estados Unidos. Es decir, él es una persona que tiene arraigo aquí en los Estados Unidos. Acuérdese que a los expresidentes del mundo, Estados Unidos les concede una visa especial. Abogado, el momento de la detención, ¿qué dijo él? El momento de la detención. No, él se comunicó con nosotros, los abogados que estamos en red con él, y nos dijo, bueno, se ha dado lo que ya yo esperaba, me han detenido, así que es solamente para que ustedes estén informados. Así que 2 abogados decidimos venir aquí a Estados Unidos y desde anoche estamos en contacto con los abogados norteamericanos, justamente nutriéndolos de información que será en su momento revelada. ¿Cuántos abogados nos están acompañando acá? Esta tarde viene el licenciado Carlos Carrillo, que viene pues también a hacer acto de presencia. ¿Puede repetir su nombre completo? Sidney Citón, abogado de la República de Panamá. El hecho de que el Departamento de Estado haya cursado la extradición, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo interpreta la decisión de Washington ustedes?
Bueno, cuando se tiene el poder político, como lo tiene Juan Carlos Varela en este momento en Panamá, se tiene capacidad de maniobrar, se tiene la capacidad de moverse políticamente. 24 meses esa capacidad se pierde, entonces ya será otra historia. Lo importante es de que... Pero usted me está diciendo que Varela es tan poderoso que puede modificar las decisiones de Washington, ¿eso está diciendo? Las relaciones de los estados son relaciones de intereses. Ningún estado es familia consanguínea o por afinidad del que está en otro país. Simplemente se mueven bajo intereses. Son los mismos intereses bajo los cuales los estados siempre se colaboran y se dan ayuda mutua. Abogado, en el Tratado de Extradición de 1904 con Estados Unidos y Panamá no está este cargo. No, el Tratado de 1904, el Tratado de Extradición, establece claramente tres cosas. La primera, tiene que haber acusación. Ricardo Martinelli jamás fue acusado. Número 2, tiene que existir las pruebas. A Panamá le corresponde presentar las pruebas de culpabilidad, dice el Tratado de Extradición. Y número 3, lo más importante, es de que en el catálogo de delitos no existe la interceptación de comunicación. Si estamos hablando de que la petición de Panamá radica en el tratado o en la convención de 1904, tiene que ceñirse a esa convención y a lo que está pactado. Varela, entiendo que va a venir el día 19 de junio, la audiencia es el día 20. ¿Cómo interpreta usted la visita justamente de Varela a Estados Unidos el 19 y cuánto podría influir en las decisiones judiciales que se tomen? Bueno, que lo disfrute, porque la verdad es que después de esa visita el día martes y en 24 meses yo no creo que les vayan a acusar de parte del poder político en Estados Unidos ninguna invitación. Y lo digo con conocimiento de las cosas que yo sé de Juan Carlos Varela. Algunas las he puesto en conocimiento del Ministerio Público en Panamá. Repito, no han sido investigadas. Otras van a salir sobre él en particular. Abogado, y su familia. Abogado, para W Radio Colombia y Caracol 1260 en Miami, ¿por qué la defensa utilizó el caso del exministro Andrés Felipe Arias como ejemplo para defender el caso del presidente Martinelli? En el derecho anglosajón, este derecho, se trabaja mucho sobre la base jurisprudencial. Y en la jurisprudencia norteamericana, desde que se dieron precedentes al inicio de la República, al inicio de esta nación, se nutrieron a base de lo que fue el derecho comparado y la jurisprudencia. Es como podemos ver el caso de Madison versus Marbury, donde justamente marcó un antes y un después del derecho. Los abogados están haciendo uso de un caso que guarda muchísima similitud con el caso de Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Uno, perseguido políticamente cuando abandonan el poder. Para mí es inaudito el caso de, lo conozco muy bien, porque me reuní con sus abogados en Colombia, el caso de Andrés Felipe Arias, un hombre que no tuvo derecho a doble instancia, un hombre que sin haberse apropiado de $1, lo acusan, lo condenan a más de 10 años de cárcel porque dicen que no tomó los debidos controles para que otros no se aprovecharan de esos dineros. Y conozco muy bien el caso porque en Colombia, a diferencia de Panamá, existe la figura del fiscal dentro de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal. Y resulta ser que en el caso de Ricardo Martinelli no existe un fiscal asignado a su caso. Los 9 magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia, es importante que lo sepa la prensa extranjera, los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia son fiscales y son jueces simultáneamente de Ricardo Martinelli. Esto es lo más primitivo que usted se puede imaginar. O sea, ¿eso es literal o usted lo está diciendo? Sí, que su fiscal en un caso, en otro caso actúa simultáneamente como juez. ¿Cuál es la independencia que existe? Entonces, por eso es que yo digo que los procesos en Panamá semejan justamente
un estado como Timor Oriental o como Ruanda en África, porque nadie a quien yo le cuento estas cosas en el extranjero puede creer que en Panamá ocurren situaciones como esta. Abogado, para retomar nuevamente lo del estatus de él en ese momento con el asilo político que tengo entendido que lo ha perdido, ¿qué tipo de visa tiene en ese momento, señor Martínez? No, él no ha perdido el estatus de asilado. No. Él solicitó el asilo. El derecho de asilo está en trámite. No ha sido negado, no ha sido concedido. Así que si se dice que no ha sido concedido, el argumento contrario tampoco ha sido negado. Pero el hecho de haber... Bien, amigos, era entonces el abogado del expresidente Martinelli, quien hace pocos minutos comparecía en esta audiencia de presentación por un caso precisamente de escuchas ilegales. Sin embargo, vamos a tratar de conversar con otras personas aquí. Les cuento un poco lo que sucedió. Nosotros estuvimos adentro del juicio y los abogados del presidente Martinelli, quien estaba en un uniforme de preso beige, completamente esposado, con sus manos amarradas atrás, una cadena alrededor de su cintura, y comenzamos. Primero el juez le preguntó que se hablaba inglés, y le contestó que sí, que hablaba inglés perfectamente, que hablaba inglés perfecto y que podía oír sus cargos en inglés. Le leyó los cargos el juez, y el presidente de Panamá, lo que se tenía previsto es que pidiera que se le otorgara una fianza. Sin embargo, la defensa solicitó que por favor la audiencia para esta fianza se realizara lo más pronto posible. Sin embargo, el juez dijo que estos procesos tardaban mucho tiempo y acordaron hacerlo el próximo martes. El martes de la semana que viene. Otra de las cosas que solicitó el abogado es que por la condición de salud del expresidente le solicitaron que no lo tuvieran en unas condiciones de aislamiento. Sin embargo, el juez le contestó que podía ordenar un tratamiento médico especial para el presidiario. También el abogado mencionó que este era un caso políticamente motivado, específicamente por el gobierno de Juan Carlos Varela, quien es ahora el presidente de Panamá. También el abogado dijo que esto se trataba de un deseo de acabar con un adversario político, ya que el presidente Ricardo Martinelli tenía intenciones de volver a lanzarse a la presidencia. El abogado defensor, la defensa, también dijo que el presidente Martinelli lleva 2 años y medio viviendo en la Florida, que toda su familia vive en la Florida, y que en marzo de este año él ya puso sus huellas y ya hizo todo el trámite para el asilo político, para obtener asilo político. Otra de las cosas que dijo la defensa, mencionaron el caso del ex ministro colombiano Andrés Felipe Arias, quien también fue juzgado por una causa parecida, y ellos mencionaron este caso, la defensa, porque al ex candidato Arias se le otorgó esa medida cautelar para dejarlo libre. Otra de las personas que declaró al salir de este juzgado fue Lorenzo Palomares. Él es abogado de la esposa de Martinelli, Marta Linares de Martinelli, y bueno, él señalaba también que esto es un caso políticamente motivado por el gobierno de Varela. Queda entonces la pauta para el martes que viene, el martes de la semana que viene, donde se llevará a cabo esta audiencia para decidir o no si se le otorga la medida cautelar bajo fianza, la libertad bajo fianza al expresidente Martinelli. Vamos a escuchar las declaraciones precisamente de Lorenzo Palomares, abogado de la esposa del expresidente. Tratados, si los delitos que se le alegan son extraditables, y si no son extraditables, pues él no será extraditado. Si hay uno de esos delitos que puede ser extraditable, el tribunal pudiese extraditarlo, sujeto solamente a que sea juzgado por el delito que es extraditable, no los otros. Ahora, en 1904, cuando se firma ese tratado, no había teléfono. Sin embargo, él se le acusa de algo que pincha su teléfono. Sí, claro, y también entendí que había
una conspiración de fraude, algo de eso, no lo sé. Y no tengo el pliego acusatorio aquí y puedo comentar en él. El tema de extradición, ¿cuánto puede demorar esto luego de la audiencia que es para el próximo martes? Bueno, en el caso mío profesional yo he tenido extradiciones que duran un mes, que duran 6 meses. En el caso de Martinelli no es el caso de todos los días. Yo creo que él debe de mirar bien y litigar esto a fondo, porque sabemos todo que el gobierno de Panamá lleva 2 años cayéndole atrás y acosando a ver cómo llevan al señor Martinelli a Panamá. Hay muchas cosas, son muchos temas complejos de leyes que se están litigando ahora. Bien, amigos, entonces vamos a terminar con esta transmisión. Les recordamos que estuvimos presentes en la audiencia de presentación del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien comparecía por un caso de extradición que está solicitando el gobierno de Panamá. Y quedó para el próximo martes la audiencia para decidir, para que el juez Edwin Torres, aquí en la Corte del Sur de la Florida, decida si efectivamente le otorga esa medida cautelar al expresidente panameño. Les llevaremos a ustedes más información más adelante. Si volvemos, les llevaremos a ustedes más información. Si tenemos más adelantos de lo que suceda aquí en el juicio, estaremos muy pendientes también de este caso. Síganos en Panama Today y los mantendremos informados. Gracias por acompañarnos.